¿Qué harías si, en cuestión de días, la mitad de tu ciudad muere y nadie sabe por qué? Ni médicos, ni reyes, ni curas pueden ayudarte, y solo queda huir o esperar tu turno. Bienvenido a la historia de la peste negra. Entre 1347 y 1351, Europa vivió uno de los episodios más catastróficos de la historia, la muerte negra, una pandemia que acabó con la vida de entre 25 y 50 millones de personas en Europa, y hasta 200 millones en todo el mundo. Pero esto no tan solo fue una tragedia sanitaria, sino que fue un evento que cambió la sociedad, derrumbó sistemas políticos y dio paso a una nueva era. Hoy vamos a descubrir de dónde vino la peste, cómo se propagó tan rápido, qué hizo la gente para sobrevivir o cascarla más rápido, y por qué paradójicamente ayudó a transformar Europa para siempre. Prepárate porque esta historia tiene cadáveres, conspiraciones, ciencia, religión y lecciones que siguen vigentes. Todo empezó en un lugar que la mayoría de europeos ni siquiera sabía que existía. La causa de la peste fue una bacteria llamada Yersinia pestis, pero en el siglo XIV nadie tenía ni puta idea de que era una bacteria. Gracias a los estudios recientes de ADN sabemos que todo comenzó en Asia Central, de donde salen todos los virus y bacterias, en la región del lago Issyk-Kul, actual Kirguistán. Allí, entre 1338 y 1339 ya moría gente en masa. Sus lápidas hablan de una pestilencia, y la culpable, una pequeña pulga, portadora de la bacteria que vivía en marmotas, ratas y luego pasó a los humanos. ¿Y cómo llegó esa pulga a Europa? A través de la famosa Ruta de la Seda, esa red comercial que conectaba China con Constantinopla, Génova, Venecia. Pero lo peor estaba por comenzar, porque en 1347 la peste llegó al puerto de Kaffa, en Crimea. Allí la Horda de Oro, mongoles musulmanes, asediaban la ciudad, pero ellos mismos estaban muriendo por la peste, así que decidieron hacer algo que es impresionante, vaya. Catapultaron cadáveres infectados por encima de las murallas, es decir, los enfermos, muertos de la peste, por encima de las murallas a través de una catapulta. Explicado de otra forma, eran unos locos. Y sí, es como una especie de arma biológica medieval. O sea, los humanos somos los más originales para ver formas de matar a otros. Los comerciantes genoveses que escaparon en barco llevaron la peste consigo. En octubre de ese año la muerte negra tocaba tierra en Silicia, y desde ahí se extendió como fuego por toda Europa. En cuestión de meses estaba en Italia, Francia, España, Inglaterra y Alemania. Y no había escapatoria. La peste tenía tres caras, y ninguna era agradable. Es como la fea tóxica de clase. Ninguna de las caras que le ves son agradables. Y estas caras eran la peste bubónica, la más común, que te salían bubones, que son como bultos infectados en la ingle, axilas o cuello. Dolor extremo, fiebre, vómitos y la muerte en unos días. La mortalidad era del 30% al 70%, es decir, que era bastante alto. Si la pillabas estabas jodido. La peste neumónica, que afectaba los pulmones, tos con sangre, dificultad para respirar y lo peor se contagiaba por el aire, y la mortalidad era de 90-95%. Si pillabas esto, pues chao, pa'l lobby. Peste septicémica, la peor, porque la bacteria entraba en la sangre y morías en cuestión de horas. La mortalidad de casi el 100%, es decir que si con las otras estabas jodido porque ya un 30% es un porcentaje considerable y un 90-95% ni te digo, casi un 100% es para despedirte seguro y dejar la cartita antes de cascarla. Y el resultado de esto, calles llenas de cadáveres, familias enteras muertas, pueblos abandonados y nadie sabía por qué. Y mientras la muerte avanzaba, pero ¿qué hacían los médicos? Sangrías, aromas, ungüentos, picos de pájaros rellenos de flores. Sí, los famosos médicos de la peste, que pensaban que el mal aire era el culpable y trataban de filtrarlo con máscaras, pero nadie sabía que era una bacteria y no había cura. La medicina era inútil y el miedo se volvió una religión. Durante la peste se rompieron las normas más básicas de convivencia, como que las familias abandonaban a los suyos, los padres huían de sus hijos enfermos, se interrumpían los funerales y muchos pueblos quedaron desiertos. Eso fue bastante catastrófico en realidad, ni de eso se pueden hacer chistes, porque imagínate que estás enfermo y que tu padre te deja solo porque no quiere enfermar, porque sabe que probablemente muera. Bueno, puede ser que todos haríamos lo mismo, porque nadie quiere morir, pero es feo. La Iglesia, que durante siglos había sido el pilar de la esperanza, no tenía respuestas para esto. Ni misas, ni procesiones, ni oraciones detenían la plaga, y muchos perdieron la fe por ello. Y en ese vacío aparecieron los flagelantes, un grupo de fanáticos religiosos que marchaban por los caminos azotándose, creyendo que así Dios tendría piedad. La culpa, el miedo y la desesperación tomaron las calles. Y como toda crisis hubo quienes buscaron culpables. Los más perseguidos fueron los judíos, como siempre. Se les acusó de envenenar pozos, de pactar con el diablo, y miles fueron asesinados en pogromos en ciudades como Estrasburgo, Bruselas, Barcelona o Cervera. Incluso comunidades que llevaban siglos viviendo en paz con sus vecinos fueron masacradas en semanas. Era más fácil odiar que entender, y este brote de antisemitismo dejó cicatrices que durarían siglos. Pero entre tanta oscuridad algo comenzó a cambiar, porque la peste mató a casi la mitad de la población europea, y eso generó una escasez brutal de mano de obra. Los pocos campesinos y artesanos que sobrevivieron se volvieron más valiosos. Empezaron a exigir mejores condiciones, salarios más altos y más libertad, y ya no aceptaban ser siervos, y esto debilitó al sistema feudal,
porque dio poder a las clases bajas, y la economía se reorganizó y la movilidad social aumentó, y eso a largo plazo impulsó la transición hacia el capitalismo. Incluso algunas ciudades empezaron a surgir con más independencia del poder feudal. La sociedad estaba mutando. Es irónico que una bacteria invisible fue más poderosa que 100 revoluciones, porque donde no llegaba el metal, pues llegó la enfermedad. Y fue tan impactante que cambió absolutamente todo, como acabamos de decir. Y es que el trauma colectivo de la peste cambió la mentalidad europea. El arte dejó de ser angelitos y santos. Ahora aparecían esqueletos bailando con nobles, calaveras riendo y vírgenes llorando. Nació la famosa danza de la muerte, un símbolo que decía todos morimos ricos o pobres, y la muerte es la gran igualadora. Y también comenzó una crisis religiosa, ya no bastaba con rezar, porque muchos buscaron las formas más personales de espiritualidad, cuestionando la iglesia, y eso sentó bases para reformas futuras, como la protestante. Aunque no entendían cómo se transmitía la peste, algunas ciudades intuyeron soluciones. Por ejemplo, Dubrovnik, entonces Ragusa, fue la primera en aplicar cuarentena. Los barcos con tripulación sospechosa debían esperar 40 días antes de entrar, y de ahí viene la palabra cuarentena. También se comenzaron a usar hospitales de aislamiento, y surgieron normas para evitar tocar cadáveres o entrar en casas infectadas. Y esto era el nacimiento de la salud pública. Pero tras la devastación vino el Renacimiento. Literalmente muchos historiadores creen que la peste negra fue uno de los factores que impulsaron el Renacimiento. ¿Por qué? Porque al caer los antiguos pilares del orden medieval, el feudalismo, iglesia absoluta, clases rígidas, surgió una nueva curiosidad por el mundo, por el ser humano y por el saber. Se empezó a valorar más la vida terrenal que la promesa del más allá y se invirtió más en el arte, ciencia y filosofía. Y eso transformó la cultura europea. También hubo cambios en la economía, menos gente, más tierras disponibles, más herencias concentradas, más capital para invertir y una reorganización silenciosa que redefinió Europa. Y aunque parezca historia muy lejana, de verdad lo es, porque la peste negra nos enseña algo muy actual. Cómo una crisis sanitaria puede sacudir todos los pilares de una sociedad. Nos enseña que la ignorancia es peligrosa y que culpar a otros, a minorías o extranjeros, nunca ha sido la solución, aunque la culpa siempre es de los chinos. Y que la humanidad es frágil, pero también resiliente. De aquella catástrofe nacieron conceptos como la cuarentena, el aislamiento, la salud pública, y se aceleraron cambios que tardarían siglos sin la peste. De hecho, cuando vino el COVID, todos estos conceptos los escucharías, y es que nacieron de este acontecimiento. En el fondo nos recuerda que después de la oscuridad puede venir el cambio, y la peste negra no fue un único brote, porque volvió en oleadas durante siglos y dejó un trauma que marcó la memoria colectiva de Europa. Hasta hoy usamos imágenes y expresiones heredadas de ese momento, la muerte con guadaña, los bailes de esqueletos, el miedo al estornudo, como digo, nacieron de ahí. Incluso el clásico Jesús que decimos cuando alguien estornuda se popularizó entonces por el miedo a que ese fuera el primer síntoma. La historia de la peste negra no es solo la historia de una enfermedad, porque es la historia de cómo la humanidad se enfrenta al miedo, a lo desconocido, a la muerte y sobrevive. La historia de cómo, en medio de la desesperación, nacen nuevas ideas, nuevas formas de vivir, pensar y organizarse. Así que la próxima vez que sientas que todo está colapsando, recuerda que la historia ya ha visto el colapso, ya ha salido adelante. Así que en el futuro podrían darse situaciones muy catastróficas, pero incluso es chungo que llegue a tal punto. Y aún así, ya hemos salido de ello. Así que ¿conocías todos estos efectos de la peste negra? ¿Y crees que una crisis actual podría provocar un cambio tan radical como lo hizo esta? Déjamelo saber en comentarios y comparte este vídeo si te pareció interesante. Si quieren más historias sobre pandemias, revoluciones o momentos que cambiaron el mundo, ya sabes lo que toca. Dale like, suscríbete y nos vemos para el próximo episodio. Así que gracias por escucharme y hasta la próxima. Chao.